Muchísimas gracias, Sofía. 12:37 de la mañana. Bueno, ya se lo hemos adelantado hoy también en Estando Contigo. Silvia Manjabacas, nuestra sexóloga. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Qué tal? El día 8 de agosto fue el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Hoy es 10 de agosto. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a celebrarlo nosotros hoy, Pues ¿verdad? muy bien, claro. Fue el sábado. Porque fue pues el aquí sábado, no estamos. teníamos programa, pues hoy. Hay muchos mitos y tabúes en torno al orgasmo femenino. Y queremos, por eso, demitificarlos y, sobre todo, hablar de este tema con naturalidad. Que es lo importante, Silvia. Efectivamente. Así es que nada, aquí estamos para hablar del orgasmo femenino, que al final es una respuesta del cuerpo fisiológica y emocional tras una excitación, ¿no? Y se producen unas contracciones rítmicas, unos espasmos en la zona de la pelvis y en los genitales, ¿no? Puede ir acompañado hasta, bueno, pues de la pérdida de la conciencia y de un sinfín de cosas más que producen satisfacción sexual, bienestar y, bueno, pues cada mujer lo vive de una manera. Cada mujer lo vive de una manera. Tabúes que yo creo que debemos ir quitándonos ya de la cabeza. Por ejemplo, el orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano. Pensamos que hay dos tipos de orgasmo y no. No, hay uno, ¿no? Realmente el eje del placer está en el clítoris. Cuando la gente dice, no, yo es que yo soy más vaginal, no, yo es que soy más clitoriana. Al final somos todas clitorianas. Al final, bueno, hay estudios que lo demuestran porque, bueno, pues al final, de manera directa o indirecta, se produce una estimulación del clítoris, ¿no? Hay personas que tienen, mujeres que tienen el orgasmo vaginal y es porque indirectamente, o bien con el cuerpo de su pareja o con una almohada o tal, están, bueno, estimulando también el clítoris. Tenemos que hablar de términos que hemos escuchado muchas veces, pero que no sabemos realmente identificar. Por ejemplo, el coitocentrismo. El coitocentrismo, bueno, es el placer basado en el coito, ¿no? En la penetración, pero como decimos, muchas mujeres no consiguen por la estimulación, los movimientos del pene en la vagina, el orgasmo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de disfrutar, de llegar al orgasmo. Claro, pero eso es importante que lo digamos porque nos han vendido, nos han hecho creer, pues por la poca educación sexual que hemos tenido, gracias a Dios ahora hay más, que la única manera de llegar al orgasmo era a través del coito. Claro. Si no, pues incluso eso que provocaba que muchas mujeres fingieran un orgasmo. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estudios que demuestran que bueno, el clítoris es el eje central y entonces hay que estimularlo y no vale pues eso, pensar que simplemente con la penetración no hace falta hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues saber eso para poder no tener el foco en el coito. O sea, porque eso va a permitir esa libertad sexual de la mujer, va a permitir que también se exprese mejor, tanto física como emocionalmente. Y digo eso porque no solamente es la parte física, sino también intervienen en hombres igual. Esa parte emocional que hace que la mujer, pues cuando está disfrutando de una relación sexual, pueda relajarse lo máximo. Eso es. ¿Tú qué consejo le das a esas mujeres que yo sé que nos están atreviendo a llamar, pero que están con el teléfono pendientes de una pregunta? Esas mujeres que tienen la preocupación, porque para eso somos las mujeres más cansinas. Claro. ¿Qué hacemos para quitarnos la preocupación en las relaciones sexuales? Bueno, cuando no hay orgasmo, hay mujeres que sí que consiguen el orgasmo ellas solas, pero luego en pareja, ¿no? Y hay que ver y preguntarse qué está entonces pasando, ¿no? Muchas veces cuando estás sola, bueno, pues sabes lo que te gusta, le dedicas más tiempo, tienes la atención puesta ahí y a lo mejor a la pareja te da vergüenza decirle que ahí no, que aquí sí, ¿no? Y entonces, bueno, falta comunicación y la comunicación es clave. Por eso cuando estuvimos el otro día hablando, decíamos lo del juego de dominar las manos de tu pareja, que es una forma de decirle a tu pareja dónde y cómo te gusta que te toque sin a lo mejor hablarlo, ¿no? Muchas veces también las mujeres que tienen orgasmos solas, pero no en pareja, es porque se permiten fantasear cuando están solas y por sentimiento de culpa o vergüenza no lo hacen cuando están con la pareja, ¿no? Y puede ser uno de los motivos. Los motivos al final es falta de experiencia o falta de comunicación con tu pareja o, bueno, pues mala educación, también es sexual o nula a veces en algunos casos, ¿no? Y, bueno, muchas veces tenemos muchas cosas en la cabeza, entonces si el sexo lo tenemos, ¿no?, en segundo plano, pues no vamos a conseguir o vamos a tardar mucho más, ¿no?
De todas maneras, también, eso lo dices tú siempre que vienes a este programa, pensamos en el orgasmo como el momento más importante o el momento pleno, pero a lo largo de una relación sexual el orgasmo puede tener muchas dimensiones diferentes. Claro, o sea, al final no se tiene que convertir en una meta a conseguir, ¿no? Es como lo deseable en una relación sexual, pero no tiene que ser una meta a conseguir, al final es disfrutar de las sensaciones Igual junto a que tu llegar pareja. al orgasmo en una pareja a las dos partes a la vez, tampoco es estrictamente necesario. Claro, al final... También queremos acabar con este mito. No, la simultaneidad. La simultaneidad indica que dos cuerpos, ¿no? Al final hay una armonía porque, bueno, sincronizan el placer en base a las necesidades, pero para eso se necesita, pues, conocer a tu pareja, ¿no? Tener un conocimiento y no siempre se puede llegar, Pero ¿no? aunque te conozcas a tu pareja y haya una buena compenetración con esa persona, no No tiene por siempre. qué. O sea, que tampoco tiene que ser esa exactitud y tiene que generar ningún tipo de frustración, al contrario. La pues, técnica no puede superar eso. exactamente, cada uno llega al orgasmo cuando puede o como cuando quiere, porque las mujeres a veces son capaces de controlar cuando quieren llegar al orgasmo. A ver, la respuesta es más lenta que la del hombre, la respuesta sexual femenina, ¿no? Entonces, bueno, tardan más y pueden ir aprendiendo, ¿no? Uno y otro el ritmo de la pareja para compasarlo y llegar a esa simultaneidad deseada, pero que digo que no se tiene que convertir en el objetivo de ninguna relación. El punto G, que El poco punto se habla G. de él. Lo que decimos, ¿no? Al final, bueno, es muy importante porque, bueno, aumenta la calidad de las relaciones. Para encontrarlo, bueno, pues tu pareja puede introducir, ¿no? en la vagina 2 dedos, pero con la primera falange es suficiente, porque la vagina tiene 3 partes y la parte más externa es la más sensible. En el resto no hay sensibilidad, no hay receptores. Entonces, si no siento, pues no voy a tener placer. Por eso, con la penetración no siempre se consigue de por sí ese orgasmo, ¿no? Y hay que estimular el clítoris, como decíamos. O tampoco es el botón donde tocar, sino cómo tocarlo. Y podemos esa estimulación conseguirla de otras maneras, ¿no? Tocando pecho, tocando otras partes del cuerpo que van a es. permitir que se genere ese ambiente previo que nos va a permitir sentirnos mejor. Lo voy a dejar en alto porque, Silvia, son temas que nos cuesta hablar, que nos cuesta contar. Precisamente antes de que vinieras tú estábamos hablando, bueno, el uso de juguetes. ¿Necesariamente el uso de juguetes para la mujer? ¿O hay mujeres que dicen, bueno, pues yo prefiero utilizar mis manos, estimularme sola? Porque a veces también el uso de juguetes hace que ya te bajo tu juguete y se te olvida ya todo lo demás. ¿Qué opinas como sexóloga? Bueno, pues al final es... Cada una encontrar eso, lo que a ti te hace sentir más, ¿no? Puede ser estimulando con la boca, con las manos, con objetos, con juguetes, ¿no? Cada uno tiene que encontrar cuál es la fórmula de, bueno, pues excitarse y llegar al orgasmo. Claro, pero que también hay muchos mitos en torno, no, es que si utilizas un juguete el orgasmo va a ser mucho más placentero. ¿No tiene por qué? No tiene por qué, no tiene por qué, no todo el mundo, pero bueno, es probar y jugar, ¿no? Al final es un juego con tu pareja. Y la sexualidad empieza donde uno nunca todavía ha llegado, seguramente, que habrá mujeres que no se conocen a sí mismas. ¿Tú recomiendas a la mujer conocerse más y mejor a sí mismas? Y eso me lo vas a responder después, porque creo que es un tema importante, todavía existen... Insisto, muchos tabúes en torno a esto, sobre todo nos pasa a las mujeres, la mayoría de esos tabúes son emocionales. Pero de eso vamos a hablar después. Ahí lo dejo. Seguramente que ustedes han tenido tiempo para pensar la pregunta. Y se la vuelvo a repetir a Silvia Manjabacas, por si hay gente que ahora mismo acaba de poner la tele y está viendo Estando Contigo. Silvia Manjabacas, nuestra sexóloga, hoy hablamos del Día Mundial del Orgasmo Femenino, que fue el día 8, pero lo estamos celebrando hoy. Las mujeres, en general, todavía siguen existiendo muchos tabúes en torno a la masturbación femenina que hacen que esa mujer no se conozca lo suficiente. Sí, y bueno, insisto y la respuesta es clara, sí. Todavía hay muchas mujeres que no, y es tan importante porque al final, si no investigamos, si no preguntamos, si no nos autoexploramos, ¿cómo le vamos a decir a nuestra pareja qué es lo que nos gusta y qué no? Porque no nos conocemos, entonces es un paso previo muy importante, ¿no? Y un paso previo que se puede dar en cualquier momento, que no tenemos que pensar que esto hay que hacerlo cuando eres joven y que luego yo ya tengo unos años, ¿cómo voy a hacer eso? Al contrario. Al contrario. Háblale también de los beneficios, de ese placer que te puede producir pues desde una masturbación, porque te apetezca a ti hacerlo sola, o una relación sexual con tu pareja. Claro, al final el orgasmo, bueno, el sexo en sí, ¿no? Bueno, pues
produce endorfinas, oxitocina, ¿no? Al final reduce el estrés, Está mejora, más tranquilo, más mejora la relajado. relajación, correcto, y bueno, también es un aliado muy bueno para conciliar el sueño, ¿no? O sea Duerme que, mucho mejor. hombre, Para esas mujeres en edad de perimenopausia que empiezan a tener el problema de insomnio, magnífica receta. vamos, Y sin efectos secundarios. Total, todo bueno, ¿no? Y luego, bueno, pues si estás en pareja y es con una pareja de confianza, pues aumenta y fortalece el vínculo emocional y de intimidad. Son todo ventajas, Silvia. Son todo ventajas. Son todo ventajas. Y bueno, pues en pareja luego nos tenemos que quitar un poco esa autoexigencia, ¿no? Que quizá muchas mujeres tienen y que además les hace también estar más pendientes, ¿no? De que no se le vea ese Michelin que le ha salido, esa arruga, La autoestima de tan disfrutar, importante. de disfrutar, ¿no? De disfrutar. Claro, además todavía sigue existiendo pues esos miedos a tener una relación sexual en un espacio distinto, porque creemos que no, que tiene que ser pues en la cama, casi a oscuras, El sábado que no se por nos la noche. vea, el sábado cuando acuestas a los niños. Hay que romper también un poco con ese tipo de cosas. Claro. Y generar incluso, también es bueno el morbo que te pueda producir estar en otro sitio diferente o incluso que tus hijos, no, evidentemente que no te oigan, pero bueno, mantener un poco también ese morbo, esas Claro, sensaciones. al final todo lo que salga de la rutina volvemos a generar ese deseo, ¿no? Que con los años y con ese piloto automático se va perdiendo, ¿no? Al final con una buena estimulación y deseo por tu pareja y una atracción se puede llegar a conseguir, ¿no? Y bueno, pues hay que intentar buscar cosas diferentes y novedades. Una pregunta que nos hace una espectadora, dice que ella cuando mantiene relaciones sexuales pues tiene muchas molestias y que eso provoca que, no vamos a decir su nombre, que ella incluso reduzca su sexo con su pareja. A veces incluso el parar es peor, cuanto más sexo hay, incluso esa zona está más lubricada y está mucho mejor. Claro, al final esto es como el ejercicio. El ejercicio. ¿No? Bueno, cuando no se usa se oxida, ¿no? En teoría, bueno, pues hay que intentar mantener esa zona lubricada, la masturbación, ¿no? El autoconocimiento o el tener sexo frecuente ayuda a que esa zona esté lubricada. Yo sé que tampoco hay una frecuencia ni un protocolo estricto en cuántas veces tenemos que mantener relaciones sexuales, pero bueno, vosotros, los psicólogos y sexólogos, ¿qué recomendáis? A ver... ¿Cuántos orgasmos deberíamos tener a la semana? Sí, te lo digo directamente. A ver, depende de la pareja, ¿no? Al final el problema viene cuando uno de la pareja tiene mucho más deseo que el otro. ¿Y eso cómo se controla? Claro, pues al final... así, sintiéndolo mucho, el que tiene más deseo tiene que ajustarse al que menos deseo tiene, porque si no, se genera cierta presión que entonces ya hace que ponga el freno muchísimo antes, ¿no? Desde el beso de entrada de buenas noches, buenos días, pues ya no te lo doy por si tú quieres más, yo no quiero. Entonces, bueno, hay que trabajar, ¿no? Eso se trabaja, el deseo sexual, por suerte, se puede trabajar. Incluso el deseo sexual puede despertarse en parejas mayores que con los años, el paso del tiempo, se ha desgastado esa relación por las circunstancias, los hijos mayores, etcétera, etcétera. ¿Eso puede volver otra vez a mejorar ese deseo sexual? ¿O cuando el deseo sexual desaparece, ya desaparece para siempre? El deseo sexual, como digo, se puede trabajar, el problema es que haya desaparecido la atracción. Es cierto que el enamoramiento es una de las fases, de las primeras fases en una relación, y luego hay que trabajar ese deseo que al principio, bueno, sale solo, pero luego hay que trabajarlo. El problema es que ya no sientas atracción por tu pareja, ahí estaríamos en un problema. Ahí tenemos un problema que hay que solucionar, incluso que tampoco, y eso también es importante que lo digamos, Silvia, cuando eso pasa, pues quizás esa pareja tiene que plantearse una nueva etapa en su vida. Cada uno por su lado. Pues sí, como digo yo a las parejas, el objetivo es ser felices. A veces pasa por ser felices, ¿no? Juntos y otras veces ya por caminos diferentes. Pero no me has contestado, ¿no? La frecuencia. La frecuencia, pues depende cada pareja, ¿no? Depende. Pero una media, esto es como 5 frutas al día. No tanto. Una media, hemos dicho aquí que tiene muchos beneficios, ¿no? Pues, totalmente. No sé. ¿Deberíamos tener un orgasmo diario? ¿Sería lo recomendable? Pues sería estupendo y sería maravilloso. Estupendo. Eso rejuvenecería, ya que estamos las mujeres hoy como protagonistas, porque estamos hablando del orgasmo femenino. Nos vendría mejor a nosotras, estaríamos más guapas. Más guapas, de mejor humor. Más alegres, más atractivas. También, porque eso también es importante. Empodera, ¿no? Porque eso hace que tú estés más atractiva, que tú como que, si tú fluyes con tu pareja, como que eso también se
extrapola al resto del mundo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Abogamos por el orgasmo femenino. Claro que sí. Y de una manera natural y de una manera que nunca sea forzada. Esto es importante también que insistamos. Todavía hay mujeres que tienen que meterse en la cama con su marido porque toca o porque a él le apetece. No. O sea, por favor, que eso ya... Y claro, otra si época. algo no gusta es mejor hablarlo, ¿no? Porque hay muchas mujeres que además fingen los orgasmos, ¿no? Y esto juega en tu contra, porque al final le estamos reforzando a nuestra pareja esa conducta, porque él va a volver a hacer lo mismo al ver que, bueno, pues parece que consigues llegar al orgasmo, que estás disfrutando, entonces, bueno, se puede volver en la contra. Y, bueno, es mejor hablarlo porque sí, muchas mujeres ahora temen decírselo porque llevan años arrastrando esa mentira, pero bueno, puede ser inevitable esa decepción, ¿no? Pero en el fondo luego se pasa y hace que se pueda preocupar y ocupar para que puedas tener satisfacción sexual. ¿Qué le recomiendas también? Me gustaría que nos dieras algunos tips que deberíamos de utilizar las mujeres cuando les cuesta llegar a ese orgasmo. ¿Qué pueden hacer desde el uso de juguetes? ¿Qué les recomiendas tú? Vale. Sobre todo si están en pareja, ¿no? Decir a la pareja que no es tocar un botón y ya está, Exacto, ¿no? No es on-off. No, no es ir ahí al botoncito del clítoris, tocar y ya está, no. Hay que crear apertura. ¿Cómo se crea apertura? Bueno, pues con un espacio seguro y de confianza. Y además te voy a decir una cosa, Julia, y a todos, que, bueno, hay que ir de fuera hacia adentro. Eso está muy ¿no? bien que lo digamos, que vamos siempre al directo. No. Eso es. Entonces, de fuera hacia adentro es tocar y acariciar los caricias. brazos y luego el centro. Y así con cada parte, ¿no? En el pecho, tocar de fuera hacia adentro. Lo último sería el pezón. En la vagina lo mismo, las piernas primero, la pelvis para la vagina, o sea, y el glande del clítoris, ¿no? Pero ir de fuera hacia adentro, porque eso va generando relajación y apertura. Igual que en la zona de la vagina, empezar a tocar piernas y, mira, un masajito ahí en las ingles, ¿no? Porque muchas mujeres tienen tensas las piernas, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que destensar. Destensar. Porque el estrés es incompatible con la relajación y el placer. Totalmente. Entonces, el cerebro no puede hacer las dos No, el cosas a la cerebro vez. se bloquea y es cuando dices, no Entonces, me concentro. hay que generar apertura y con un masaje en las O sea, tú ingles, recomiendas en un las masaje piernas. previo en las ingles. Sí, un Puedes empezar poquito. con las piernas. Para La gente utiliza, por ejemplo, mucho el cubito de hielo. ¿A ti qué te parece ese tipo de pues truco? todo lo que sean, ¿no? Juguetes para explorar, ¿no? Qué sensaciones experimentas, ¿no? Al final, como hemos hablado alguna vez, al sexo hay que llevar los 5 sentidos, no solo tenemos el tacto, ¿no? De Exacto. tocar y ya está, tenemos, ¿no? El oído con una playlist, ¿no? Decir cosas, susurrar al oído, ¿no? La vista, que incluso a veces podemos privar atándolo con un cinturón del albornoz, aunque sea Eso una es. corbata, ¿no? Y potenciamos el resto de los sentidos. Luego también el gusto, pues o una cena antes, o jugar con comida en el cuerpo, el cubito, ¿no? Al final el tener los 5 sentidos en el momento presente, del aquí y del ahora, en el sexo también. Y el orgasmo no tiene edad. Y con esto terminamos. Se pueden sentir orgasmos femeninos a cualquier edad. A cualquier Incluso edad. con los años y la experiencia, yo creo que son más placenteros. Sí, el problema, bueno, luego ya en la fase de la menopausia, quizá las contracciones pasan de ser 8 más menos a 4 o 5, pero bueno, y a lo mejor necesitamos más estimulación, más, si antes nos estimulábamos con 5 segundos, pues ahora necesitaremos algún minuto, pero bueno, siempre se puede conseguir y bueno, pues no siempre tiene que ser con penetración. Totalmente. Bueno, pues Silvia Manjavaca, muchísimas gracias. Gracias por hablar tan claramente de sexo, porque es lo que yo creo que necesitamos. Yo creo que ahí, aunque estemos en silencio, todos hemos tomado nota de tus consejos. Nosotros continuamos en Estando Contigo. Sara nos adelanta los temas que tenemos después de la publicidad.